segunda parte. Fundamentalmente esta clase está dirigida a describir los gobiernos de tipo independientes, ¿ya? En clase pasada, de hecho la clase pasada, entre paréntesis, fue de bastantes subtemas, ¿ya? Ustedes se acordarán, hablamos de la Constitución del 25, ¿no es verdad? Sus principales disposiciones, un poco el origen, que bajo el primer gobierno de Arturo Alessandri Palma cambia el sistema parlamentario por el sistema presidencial, ¿no es verdad? Bueno, después nos correspondió analizar el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, que fue cualitativamente distinto al primero. En el segundo gobierno se notó en don Arturo una inclinación más decidida por los grupos que hoy día podríamos catalogar de derecha, aunque en ese tiempo ese mapa político no era tan como lo vemos hoy día, pero de todas maneras el Partido Conservador y el Partido Liberal han sido los partidos de derecha tradicionales. Y en el segundo gobierno de don Arturo Alessandri Palma se volcó más hacia ello como base política. Vimos la obra, ¿verdad?, que don Arturo Alessandri realizó, una obra muy destacada en el tema de la igualdad de sufragio entre mujer y hombre, ¿verdad?, en la votación femenina en las elecciones municipales, que se aprobó el 1934, pero que se efectuó por primera vez en el año 35. La creación, por cierto, de la Escuela de Investigaciones, ¿verdad? En ese periodo también se terminó de construir el Estadio Nacional. Después les coloco una anécdota ahí. Bueno, eso fue al final del gobierno de don Arturo Alessandri, ¿ya? Al final. Y bueno, él le correspondió inaugurar el Estadio Nacional. Bueno, se cuentan las crónicas, ¿verdad?, que la silbatina que le dieron a don Arturo, pero fue casi ensordecedora. Y don Arturo Alessandri, tosudo como era, porque era un hombre de mucha personalidad, digamos, terminó hasta el final su discurso, ¿ya? Y cuando termina el discurso, don Arturo Alessandri, ya, pero muy molesto porque no paraban de silbarlo, ¿verdad? Le gritó muy chileno, váyanse a la M, le gritó, que el presidente de la República, ¿va? ¿Saben qué más? Váyanse a la M. Y se fue. Ya bueno, era otro tiempo, ¿verdad? A lo mejor en esa época en nuestro país, en la política, se permitía ese tipo de exabrupto, incluso hasta podía provocar risa. Hoy día, obviamente, el costo político de una cosa así sería bastante alto, ¿no es cierto? Bueno, y terminamos también en la clase anterior con los gobiernos radicales. El radicalismo fue el único partido que ha logrado que uno de sus militantes, por lo menos, tuviera 3 presidentes seguidos de esa colectividad, ¿ya? Pedro Aguirre Cerda, después don Juan Antonio Ríos Morales y finalmente Gabriel González Videla. Los 2 primeros, Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos, fallecen siendo presidentes, ¿ya? El último logró completar su periodo. Sin embargo, decir que solamente fueron gobiernos radicales y tal cual, estaríamos cometiendo un error histórico porque, claro, la coalición que lleva a los radicales al poder, en sus orígenes, estaba compuesto por radicales, socialistas y comunistas, ¿no es cierto? Pero después se amplió. Incluso sectores de centro-derecha, como sectores liberales, ¿verdad? La Falange Nacional, ¿no es cierto? Y otros, también en algún momento forman parte del gobierno de Aguirre Cerda, ¿ya? Ya para, por ejemplo, el gobierno de Juan Antonio Ríos, ya el mismo bloque político, el Frente Popular, va a tener algunas salidas de partidos y entradas de otros. Incluso en el último gobierno radical, el de Gabriel González Videla, el único partido de la primera coalición que lo apoyó a González Videla fue el Partido Comunista, ya en alianza increíble con el Partido Liberal. Era una alianza liberal, radical, comunista, una cosa bien curiosa, sería muy curiosa en la actualidad, digamos una cosa así. Bueno, como ustedes se acordarán, ¿verdad? El Partido Comunista, a pesar de que era parte de la alianza de gobierno, empieza constantemente a tener roces con el presidente González Videla, al punto que fue el propio presidente que lo saca de la legalidad, que la llamada ley maldita, ¿no es cierto? La ley de defensa de la democracia. El propio Pablo Neruda, que había sido el jefe de campaña de González Videla, imagínense, él tuvo que salir huyendo del país por haber en el Senado, ¿verdad?, pronunciado el famoso discurso Yo acuso, en el cual trataba al presidente de la peor forma. Traidor, Judas, el Judas chileno. Incluso en las memorias, Neruda lo vuelve a tratar así, a González Videla, el Judas chileno. Bueno, en general el periodo radical es un periodo bastante próspero en obras, ¿ya? La economía chilena, ¿verdad?, dirigida desde el Estado, alcanzó un estatus
yo diría que a nivel continental. Fundamentalmente eso parte por la fundación de la Corfo, ¿no es cierto? Y distintas empresas de carácter estatal y algunas de carácter mixto que van a implementar el llamado modelo EASY, ¿ya? Importación por sustitución de la, dije mal, industrialización por la sustitución de la importación, ahí sí, industrialización por sustitución de la importación. Esa es la idea, ¿cuál era? Tratar de no depender tanto del calidad de vida de los grupos trabajadores. Se logró en gran medida se logró eso, hay que señalarlo. De hecho, el periodo radical es hasta el día de hoy considerado como positivo para nuestro país. Y además que eran cambios estructurales, pero producidos en democracia. ¿Ya? Porque estos tres presidentes que acabo de nombrar, podríamos mejor discutir un poco el último periodo, digamos, el de González Videla, pero eran personas con profunda vocación democrática. ¿Te das cuenta? Entonces, el sistema democrático como base nunca estuvo en peligro, a pesar de los cambios estructurales, ¿verdad? Muy importantes que hicieron los gobiernos radicales, ¿se dan cuenta? Entonces, bueno, pero tal vez, a lo mejor ya en ese remoto tiempo, ya estuvo el germen, ¿no es cierto?, para que al pasado dos gobiernos interdependientes, lo que vamos a ver ahora, llegaran gobiernos más ideológicos, primero el gobierno de la democracia cristiana, ¿verdad?, como vamos a ver en clase siguiente, y después el gobierno de Salvador Allende, la Unidad Popular, en donde se empieza a producir una enorme radicalización de la sociedad chilena, ¿cierto? El adversario político de ayer ya no fue considerado un adversario o un rival político, sino que empezó a ser considerado un enemigo. Y esa lógica fue no solamente muy mala para Chile, sino que fue trágica, porque provocó, ¿verdad?, el quiebre de la democracia y el advenimiento de la dictadura, ¿verdad?, militar, que se prolongó durante 17 años, ¿cierto? Entonces, y con el costo de vidas que eso implicó, entonces, pero evidentemente, la llegada del golpe militar del 73, ¿verdad?, el 11 de septiembre, por supuesto que hay que remontarse hacia atrás. No que ese día en la mañana, ¿verdad?, gente se volvió loca, tomaron la arma y echaron un gobierno abajo, porque sí, no, evidentemente, y sin justificar lo ocurrido, ¿verdad?, en cuanto a las muertes, pero evidentemente las causas venían de hace un buen tiempo, Bueno, y aquí vamos a ver justamente un paréntesis, ¿verdad?, entre los gobiernos de tipo ideológico, ¿ya?, y que fueron estos dos gobiernos independientes. Bueno, dice que después de 14 años de gobiernos radicales, llega al poder don Carlos Ibáñez del Campo, el cual, usando un discurso evidentemente populista y aprovechando el desgaste del partido eje del Frente Popular, es decir, el Partido Radical, gana las elecciones de 1952, ¿ya?, con una amplia mayoría. Entonces, claro, porque evidentemente la política partidista, ¿no es cierto?, los partidos tradicionales, liberal, conservador, a lo cual se podría sumar el Partido Radical. Un detalle, el Partido Radical, aunque se refrescó evidentemente con estos gobiernos, se le dio un tinte, ¿no es cierto?, más bien popular, pero el Partido Radical data de 1856, o sea, del siglo anterior, de mediados del siglo anterior, un ala más, ¿no es cierto?, extrema del liberalismo, ¿no es cierto?, ustedes se acordarán. Bueno, esos partidos tradicionales empiezan a verse muy, muy debilitados y empieza a surgir movimientos no tradicionales que en manos de un líder carismático, no partidario, que si bien es cierto, Carlos Ibáñez encabezó un gobierno dictatorial en su primer periodo. Recuerden ustedes que en su primer periodo, ¿verdad?, de 1927 a 1931, Ibáñez se le cataloga como dictador. De hecho, se habla de la dictadura de Ibáñez en ese primer gobierno, ¿verdad? Bueno, pero a pesar de eso, mucha gente por lo menos se recordaba, ¿verdad?, de su mano dura, ¿verdad?, de su carácter incorruptible, un hombre que, ajeno a los partidos políticos, ¿verdad?, decía ordenar el país. Y de hecho, el eslogan, como ahí me muestra la figura ahí de la izquierda, era el escoba, ¿ya? Porque el general de la esperanza, que era el mote, ¿verdad?, que en el cual se señalaba a Ibáñez, ¿verdad?, el símbolo de su campaña era la escoba. ¿Por qué la escoba? Porque iba a barrer a los políticos, o con los políticos tradicionales, ¿ya? Y la gente lo vio como, de verdad, como un gobierno esperanzador, ¿no es cierto?, que prometía soluciones concretas.
no sin tanto cabildeo, discurso grandilocuente, ¿no es cierto?, lleno de ideales, no. Ibáñez, y además que, Ibáñez era un hombre de pocas palabras, no era un tipo de muchos discursos encendidos, por ejemplo, como sí lo era Alessandri, ¿se dan cuenta? Era un hombre más bien de acción. Lamentablemente, la gente después, con amargura, se va a dar cuenta que esta coalición o pequeña coalición que va a apoyar a Ibáñez, en el 52 me refiero, va a caer lamentablemente en los mismos vicios que las coaliciones tradicionales, como fue la coalición conservadora en su momento o la Alianza Liberal, ¿ya? Y de hecho, este grupo, que imagínense, llega al poder, ¿verdad?, con prácticamente la mitad del electorado, en lo cual ese tiempo era mucho. Ya sacar, por ejemplo, un 49 o 50%, estamos hablando de verdad una mayoría bastante importante en Chile. Eso le va a alcanzar para un periodo nomás. Ibáñez no quiso, no supo, yo diría que más bien lo último, no supo encontrar un heredero político de esto. O sea, la fuerza de su movimiento descansaba en sí mismo. Y eso es muy malo. Cuando una institución, un partido, un gobierno, lo que fuere, descansa solamente en una persona, eso está condenado lamentablemente después a fracasar. Es una realidad. Porque, ¿qué pasa si a esa persona le ocurre algo, o fallece, o simplemente no sabe qué más, quiero hacer otra cosa? El movimiento queda agotado. Por eso le pasó un poco al ibañismo, ¿ya? Y también cayó en corrupción. Eso fue lo más condenable, digamos, desde el punto de vista de sus adversarios. Porque el general que prometía tomar la escoba y barrer con la corrupción y con los políticos tradicionales, ¿verdad? Él también, o no sé si él tanto, pero por lo menos sus partidarios también cayeron en corrupción. Sin embargo, al cabo de 6 años, el ibañismo rápidamente se diluyó, debido fundamentalmente a su falta de cohesión interna y a los zigzagueantes del liderazgo del propio Ibáñez. Claro, porque Ibáñez, un punto uno, era un hombre de avanzada edad. Ya el presidente llega a la moneda en su segundo periodo a los 75 años. O sea, ya era un hombre mayor ya. Y lamentablemente se decía que en este segundo periodo, ¿verdad?, que el presidente le hacía caso al último que le hablaba, ¿ya? Entonces, en un momento dado, incluso el Partido Radical con Arturo Lavarría, fundamentalmente esa ala, se acercó bastante a Ibáñez e intentó darle a su gobierno un carácter más bien social, popular, clase media, ¿ves? Pero de repente ese grupo caía en desgracia, el presidente los sacaba y llamaba a esos mismos cargos a liberales, por ejemplo, que aplicaban otra política totalmente distinta del gabinete anterior. ¿Te das cuenta? El liberalismo, ¿verdad?, como doctrina, se basa más bien en la empresa privada, la iniciativa individual, los proyectos, ¿cierto?, de grupo intermedio, por ahí va la temática de los liberales, y no, ¿verdad?, como lo hacían los radicales. Entonces, y también, como dije recién, que el gobierno fundamentalmente se basara en el carisma, por así decirlo, la cuenta de ahorro política de su líder, eso es muy peligroso a la larga, ¿ya? Como ha pasado después. Yo me fijo en todo partido político que se basa en una figura, basta que esa figura decaiga para que el partido político deje de existir. Estoy pensando, ¿no?, en el PRO actual, estoy pensando en el movimiento, bueno, realmente que podría en un momento dado suscitar, y de hecho fue una novedad, Franco Parisi y otros políticos, ¿verdad?, que causaron de repente cierta curiosidad política y cierta adhesión, a lo mejor en un caso en la actualidad. Entonces, pero siempre va a estar la discusión, ¿ya? Por muy carismático que sea ese líder, ¿ya? Pero si todo se basa en ese líder, bueno, ¿qué pasa si ese propio líder empieza a decaer, a debilitarse? Como le pasó al PRO, como le pudo pasar al movimiento, como era el partido de la gente, ¿verdad?, de Parisi, y a lo mejor el partido republicano de Kast. Independiente, ahí nombré partidos de un lado y de otro, ¿no se dan cuenta? Entonces, ese es un tema que los líderes tienen que en un momento dado saber proyectar su movimiento. Ir creando así como generaciones de personas que van a tomar su legado y no solamente basarse en su propio valer, ¿ya? Bueno, en 1958, Jorge Alessandri, candidato independiente de derecha, por una azarosa casualidad, y lo vamos a explicar, gana las elecciones presidenciales y se transforma en el último mandatario de derecha elegido democráticamente en el siglo XX, ¿ya? Claro, después de Alessandri, en el siglo XX, no hubo ningún gobierno de derecha elegido democráticamente. Se podrían decir, muchos de ustedes están pensando, digamos, bueno, ¿qué pasa con Pinochet? Ya, en primer lugar, ¿verdad?, el régimen militar no llega al poder por una elección, llega más bien por un pronunciamiento militar o golpe de Estado, ¿verdad? Y en segundo lugar, las Fuerzas Armadas
por definición, no son ni derecha ni izquierda. Lo que pasa es que, como en el caso del régimen militar, la derecha política apoyó masivamente al gobierno de Pinochet, ¿verdad? Por eso se empezó a asociar, ¿verdad?, todo lo concerniente al gobierno militar como de derecha. Yo he escuchado comentarios, incluso en redes sociales, que no sé, porque la gente que le gusta la parada militar, son fachos. Muchachos, la parada militar es un rito republicano que data de mucho antes del régimen de Pinochet. La parada militar data del siglo XIX, con Portales, ¿verdad? Y era una festividad republicana, en donde la civilidad, ¿no es cierto?, reconoce en sus hombres de armas, ¿verdad?, el aporte dado al Estado, al país, y no de momios, de fachos, de ultraderecha, ¿no? Ahora, sí debo reconocer, ¿verdad?, que lamentablemente a lo mejor por la decidida adhesión de los grupos de derecha al régimen militar, se empieza como a desprestigiar un poquito el tema del mundo castrense. Pero evidentemente, y eso yo creo que ha sido un poco el deseo de esta última parada militar, si ustedes se fijaron, un intento de como ofrecer esta parada militar a la gente de salud, ¿verdad?, las víctimas del COVID, y mostrar, ¿verdad?, de las distintas maneras cómo nuestros hombres y mujeres de armas han contribuido al combate de la pandemia, por ejemplo. Por imágenes, etcétera, ¿se dan cuenta? Ese milico que me jode con el salvoconducto, claro, pero es un servicio a la comunidad. El funcionario o la funcionaria que está horas parado ahí revisando autos, no está ganando más plata por hacer eso. No. A nuestras Fuerzas Armadas el carácter cívico que nunca debieron haber perdido. Y que si lo perdieron, lamentablemente fue por situaciones, repito, trágicas, que es de esperar que nunca más vuelvan a ocurrir. Bueno, gobierno de Carlos Ibáñez. Ya ahí tenemos al presidente Ibáñez, ¿verdad?, en su segundo periodo. Ibáñez volvió a la presidencia en 1952, apoyado por el Partido Agrario Laborista, PAL, por el Partido Socialista Popular, PSP, y aquí un detalle, una curiosidad política, por eso es curiosidad, a eso me refiero con curiosidad. El Partido Femenino de Chile fue los primeros partidos con esa característica en el continente, fíjense. Ha sido un partido que se llame oficialmente Partido Femenino de Chile, fue uno de los primeros. No sé si decir el primero, pero de que fueron los primeros, no fue. Ya liderado por María de la Cruz, que le daría gran parte del electorado femenino que por primera vez votaba en elecciones presidenciales. Claro, porque a fines del gobierno de González Videla, ¿ya?, el último de los gobiernos radicales, ¿verdad?, se concede por ley voto paritario o igualitario de la mujer en las elecciones. Quedan a la par con los realizando desde el 35. Y ocurre que cuando por primera vez las mujeres votan en una elección presidencial, la mayoría de ese voto fue para Ibáñez. Y en ese aspecto, doña María de la Cruz, que fue la primera mujer senadora de Chile, fue una ibañista, pero muy decidida, muy entusiasta, ¿ya? Con el símbolo de la escoba, como dije antes, ¿verdad?, que barrería la corrupción de los políticos y los partidos, y bajo el lema del General de la Esperanza, logró, imagínense, el 46,8% de los votos, prácticamente eso es la mitad del electorado. De todas formas, tuvieron que ir a lo que en ese momento se denominaba el Congreso Pleno, pero fue ratificado el triunfo de Ibáñez porque era muy holgado en relación al que salió segundo, don Arturo Mate. Arturo Mate Larraín, ¿verdad?, del Partido Conservador, salió segundo. Me parece como 20 puntos abajo. Entonces había mucha diferencia. Entonces estaba la tradición, en el caso de Chile, que cuando no ganaba un candidato en primera vuelta, pues si no obtenía 50+1, el Congreso Pleno respetaba la primera mayoría relativa. En este caso, el Congreso ratifica el mejor derecho de Ibáñez a formar gobierno. En marzo de 1953 se realizan las elecciones parlamentarias, incrementando. ¿Ya? Y ahí donde cometieron un grave error. No sé si viene más adelante, pero si viene, bueno, lo adelanto un poco. Hubo hartos grupos ibañistas, incluso sectores socialistas se declaraban ibañistas. ¿Ya? Como ahí dice, ¿no es cierto?, el Partido Agrario, que era el más importante. El Partido Agrario descansaba más bien en los hombres de clase media y alta de la provincia,
De hecho, el Partido Agrario se funda más bien en el sur de Chile. Ya dije el Partido Femenino. Y otros, Movimiento Bañista, un grupo de antiguos nacionalsocialistas, miren, es decir, nazis chilenos también lo apoyaban, etc. Eran distintos grupos dispersos, sin una cohesión política, orgánica, ¿ya? Se pensaba que, aunque estuvieran dispersos, aunque fueran en listas distintas, iban a ganar igual. Caso error, caso error. Generalmente cuando una mayoría, una gran mayoría, aunque sea tal, acude a una elección dividida, por lo general, ¿verdad? Aunque sea mayoría, pierde. Una minoría unida y fuerte y bien organizada suele imponerse, fíjense. Porque en política es así. Bueno, los dirigentes bañistas no lo pensaron, ¿verdad? Y pronto pagarían muy caro ese error. Bueno, aunque no era suficiente para consolidar el gobierno, esto traería como consecuencia una disputa presidente-congreso, además de una rotativa ministerial nunca antes vista, por lo menos en el siglo XX. Incluso mucha gente se acordaba, ¿verdad?, de las antiguas rotativas ministeriales del parlamentarismo, en donde los gabinetes duraban, pero un suspiro, ¿ya? Pero acá hay un tema. Estas rotativas ministeriales, las de Ibáñez, hay muchas veces el culpable era el propio Ibáñez. Pues este tema de estos cambios de opiniones que el presidente tenía, que hacía cambiar los ministros. Famosa es la anécdota, de verdad, cuando finalmente Arturo Lavarría, ministro de Ibáñez, que es político radical de toda su vida, fue llamado al gobierno, le dan la cartera de ministro de Interior, imagínense, la más importante de todas, y después el presidente lo saca, está en su derecho, sacarlo cuando lo estime. Y cuando lo despiden finalmente de su cargo, una de las primeras expresiones que dice Olavarría, ¿verdad?, es: no sé por qué me echaron. Cuando los periodistas, que ya existían a nivel político ese tiempo, van a preguntarle a don Arturo: ¿y qué pasó? De verdad, y muy sinceramente, Arturo Olavarría le responde: no sé por qué me echaron. Y de verdad, porque no tenía obligación legal Ibáñez de decirle, por qué, pero se estilaba. Oiga, señor ministro, mire, no voy a contar más con sus servicios, ¿cierto?, por tal motivo. Bien, es parte de la regla del juego. Si el político tiene que saber eso. Te das cuenta que te pueden pedir la renuncia del presidente en cualquier momento, pero por lo menos decirle. Y acá no, se encontró prácticamente que el ministro Olavarría, ¿verdad?, que prácticamente su oficina la estaba ocupando otra persona. Y él fue el último en enterarse. Bueno, por ese motivo, su segundo gobierno no tendría la firmeza del primero. Gobernó tambaleantemente al no tener apoyo partidista, exceptuando los grupúsculos ibañistas que no tenían la entera confianza del presidente. Claro, ninguno de estos grupúsculos, cuando se dice hay grupúsculos, estamos más bien hablando de grupos pequeños que apoyaban a Ibáñez. Bueno, en esos grupos pequeños que apoyaban a Ibáñez, paradójicamente, no tenían la confianza absoluta del propio Ibáñez. Entonces eso te demuestra lo curioso que era este electorado que seguía al presidente Ibáñez. De repente, por ejemplo, el presidente Ibáñez, lo decía, tomaba políticas casi parecidas o muy similares al Partido Socialista, por ejemplo, como de izquierda, ya, porque en sus dos gobiernos Ibáñez era bastante partidario de cierto estatismo. También Ibáñez no ocultaba su admiración por Perón, el presidente de Argentina, ¿verdad? Para muchos un dictador, ¿verdad?, para otros un genio, ¿no es cierto? Para Perón, Juan Domingo Perón de Argentina. Y Perón, a su vez, tenía unas buenas guiñadas de ojo con el fascismo italiano, Mussolini. Entonces, estos movimientos así como de derecha no tradicional, populistas, ¿verdad?, que han proliferado mucho en el continente americano. Entonces, insisto, una política, como dice, tan tambaleante, zigzagueante, en donde está claro que un gobierno no puede proyectarse si muestra tanta vacilación en lo que hace, ¿ya? Que es precisamente alguna de las críticas en la actualidad. Cuando, por ejemplo, un mandatario o un grupo de ministros, de repente, aunque tengan buenas ideas, presentan sus programas con tanta duda muchas veces, o con tanta contradicción entre ellos, la gente termina no creyéndole. Cualquiera que te da un mensaje que se enrede por sí mismo, ¿verdad?, no va a tener la credibilidad del electorado. Y sobre todo en Chile, que como nos gusta más seguir al político, a la política, la verdad, con un mensaje más claro, por último. Aunque sea más tosudo, pero no importa, sabemos para dónde va. En cambio, gobiernos, ¿verdad?, que dudan tanto a veces en aplicar política, terminan perdiendo popularidad. Eso siempre ha sido así.
ya para que ustedes lo manejen, ¿ya? Bueno, su segundo gobierno, y otra vez decía, no nos quedemos con la idea que no hizo nada, no, sí hizo, aquí vamos a ver, ¿ya? Obras, ¿verdad?, del segundo gobierno de Ibáñez. Ibáñez realizó las siguientes obras, como las que están ahí a continuación. Por ejemplo, creó el Banco del Estado de Chile, ¿verdad? Por muy odioso que nos parezca el Banco del Estado, ¿verdad? Y todo su, obviamente, caída del sistema y colas interminables. Bueno, este banco, que hoy día nosotros decimos Banco Estado, se creó bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Creó el Ministerio de Minería y el Departamento del Cobre. Ya ambos, sobre todo el segundo, antecedentes de Codelco Chile. Codelco Chile fue la obra de Allende, del presidente Allende. Más, me parece que si hubo una vez en que todos los partidos políticos apoyaron una obra de Allende, fue justamente cuando surgió Codelco, ¿ya? Y se estatiza el cobre. Recuerden que el cobre estaba en manos norteamericanas, claro. En la Chuquicamata, ¿verdad?, era de la Anaconda Copper Company, ¿ya? El Salvador, lo que hoy día, ¿cierto?, de la mina de Salvador, ¿verdad?, la Chile Exploration, ¿cierto? Disculpen mi mal inglés. Y el teniente en Rancagua, ¿verdad?, la Braden Copper Company, o sea, en manos estadounidenses. Entonces, bajo el gobierno de Allende, eso se estatiza, ¿cierto? Y se crea Codelco Chile, que es la empresa que tenemos en la actualidad. Pero el antecedente de la creación de Codelco Chile es de Ibáñez, Departamento del Cobre. Estableció el salario mínimo campesino, así se llamaba, pero que era la antesala, o fue la antesala, del actual sueldo mínimo. El famoso sueldo mínimo, ¿verdad?, que tanto se discute y a veces de repente da la sensación de, no sé, pues, de algunos personeros, ¿verdad?, que hablan del sueldo mínimo. Sería interesante más o menos cuáles son las bases económicas serias para decir, ¿no, verdad?, que 200.000 pesos es un sueldo mínimo bueno, ¿ya? Cuando a veces, por ejemplo, uno en mercadería, restringiéndose un poco, tú gastas eso. ¿Te das cuenta? Hoy día que constantemente están remarcando los precios de los productos, ¿verdad? Bueno, pero el concepto de sueldo mínimo o piso legal data también de Ibáñez, que se llamó primero, como dice, salario mínimo campesino. Es decir, lo mínimo que debería ganar un trabajador agrícola. Y que después dio origen al sueldo ya mínimo general. El sueldo mínimo general. Después se derogó la Ley de Defensa de la Democracia, con lo cual el Partido Comunista volvió a la legalidad. Lo que les planteaba, ¿verdad?, en la introducción de la clase, González Videla, en su periodo, ¿verdad?, declaró al Partido Comunista fuera de la ley. Sus registros fueron borrados, ¿verdad?, sus propiedades confiscadas, y muchos comunistas o tuvieron que irse del país o fueron relegados al norte de Chile. Pisagua, ¿verdad?, Putre, se crearon sendas lugares de detención, o campo de concentración. Fue la primera vez, o la segunda, porque sí, me parece que Ibáñez en su primer gobierno había hecho algo por el estilo, ¿ya? González Videla y, bueno, después el régimen militar, ¿ya? Bueno, esa ley de defensa de la democracia, la ley maldita, ¿verdad?, desde el punto de vista de los comunistas, ¿verdad?, fue derogada por el gobierno de Ibáñez. Segundo. Después se reformó la ley electoral, que creó la cédula única electoral. Estableció una obligatoriedad del voto e impuso sanciones y otras medidas para evitar prácticas fraudulentas, ¿ya? Claro, o sea, bajo el segundo gobierno de Ibáñez, cosa que se mantuvo hasta el gobierno de Edgardo Lagos, pues imagínense, no hace demasiado tiempo, el voto era obligatorio, ¿ya? Después, no, corrijo, estoy equivocado, el primer gobierno de Piñera, de Sebastián Piñera, ahí el voto se puso voluntario. Para muchos entendidos en política, uno de los más graves errores políticos que ha ocurrido ha sido el tema del voto voluntario, ¿ya? De hecho, si ustedes se fijan de repente en ciertos debates políticos en la televisión, ¿verdad?, siempre está la idea, o por lo menos la esperanza, de reponer el voto obligatorio, ¿cierto? Que el votar no sea un derecho ciudadano, sino que un deber cívico. O sea, recuperar el concepto de deber cívico. Ya, porque sepan, hoy día el votar es un derecho ciudadano. Tú lo puedes ejercer o no. Por eso es derecho ciudadano. En cambio, si es deber cívico, no. Tienes que votar. ¿Te das cuenta? Y de hecho,
yo me acuerdo, la persona que no votaba, le llegaba un parte empadronado, así cuando uno se mal estaciona, por ejemplo, algo por el estilo. Se te citaban al tribunal de policía local, ¿verdad? Y habían causales por el cual uno podría, comillas, sacarse el parte. Enfermedad, si uno estaba atendiendo, por ejemplo, a un pariente que dependía de uno, ¿verdad? En parte de salud, ya. Pero por lo generalmente no. La persona que no votaba le pasaban una multa. Como pasa hoy día con los vocales de mesa. Porque a la vocal de mesa no tú no te la puedes llegar a sacar nomás. Tienes que acreditar, ¿verdad? Claro, porque si no cualquier persona podría exhibirse. Entonces la idea es que no sea así, ¿ya? Bueno, también otro elemento importante del gobierno de Ibáñez fue la creación de la industria azucarera nacional, IANSA, ¿ya? Dependiente de Corfo, ¿verdad? Era una industria de tipo estatal, ¿verdad? Cuya intención era salir de la competencia de la CRAF, la compañía refinera de azúcar aquí de Viña, ¿verdad? De Viña del Mar, CRAF, esto que quedaba más o menos, estaba hoy día el Jumbo por ahí, bueno. Era como la competidora de IANSA, que sale ahí en la... Lo que pasa es que después tanto la CRAF quiebra, también bajo el régimen militar quiebra, IANSA siguió subsistiendo, y de hecho la marca CRAF no desapareció, ¿ah? No. IANSA compró la marca. Acá ya no existe nada, pues no existe nada de esa industria, pero el logo CRAF lo compró IANSA. Ahora, con el tiempo, IANSA, esta industria azucarera nacional, también se privatiza. Y hoy día IANSA se mantiene con ese mismo nombre, ¿verdad? Pero ya no es estatal, sino que es particular, ¿ya? Bueno, ahí nos siento algunos logos, ¿verdad? Ministerio de Minería, hoy día se llama Ministerio de Minería y Energía, ¿verdad? Y el Banco de Estado de Chile. Esto lo que hace que que fue el logo tradicional del Banco de Estado, antes del patito, ¿ya? Ese edificio era el banco original, en Teatinos con Huérfano, me parece. Es el Banco de Estado original. Incluso en algunas libretas de vivienda, todavía aparecía ese logo antiguo, ¿ya? El famoso Banco de Estado. No, y te digo, o sea, el Banco de Estado, si ustedes lo conversan, por ejemplo, con parientes ya de cierta edad, era toda una esperanza de hacer carrera, o sea, el Banco de Estado, de verdad, en ese Banco de Estado de esa época. Por ejemplo, se decía que jóvenes entraban casi como junior y podían salir como gerentes. Se hacía toda una carrera bancaria. Captadores, después cajeros. Después el Banco de Estado fue una de las primeras instituciones que empezó a convocar mujeres. Fueron pioneras en ese aspecto. Hasta que el Banco de Estado, ¿verdad?, empieza a sufrir una evolución, para muchos una involución, y al interior del banco empiezan a haber servicios, ¿verdad?, externos. Los primeros, me acuerdo que conocidos míos me contaban, ¿verdad?, los primeros que ya no fueron funcionarios bancarios tal cual, fueron los cajeros, por ejemplo. Los cajeros, la mayoría de los cajeros de las sucursales son externos, ¿ya? Entonces, con el fin, ¿verdad?, de no tener tanto costo operativo, ¿verdad?, el Banco de Estado. Bueno, uno de los elementos que dio origen al Banco de Estado, o del Estado, era dar la posibilidad, ¿ya?, de otorgar créditos, préstamos, ¿verdad?, a nivel, ¿no es cierto?, de interés popular. ¿Ya? O sea, a través de estos créditos, mejorar, en la medida que fuera posible, ¿verdad?, la calidad de vida de las personas. Después el Banco de Estado fue clave en el tema de los créditos hipotecarios para la vivienda. Sí, es cierto, existen otros créditos hipotecarios para vivienda de otros bancos particulares, pero el Banco de Estado, que se llega casi el 80%, es todavía en la actualidad, fíjense, Banco de Estado. El pago de servicios, etcétera. ¿Se da cuenta? Pero después, en un momento dado, aunque suena increíble, a pesar de toda la cantidad de flujo monetario del Banco de Estado, en un momento dado empezó a tener problemas de funcionamiento. Entonces hubo que aplicarle criterios como competitivos. ¿Ya? Y ahí empezaron las comisiones, el tema, por ejemplo, de la transacción, ¿verdad?, de la cuenta RUT que te cobra. Entendido en la materia dice que eso no debería ser, digamos. ¿Ya? Que en el fondo ya tú por cada 1.000 pesos que tú sacas, en el fondo tú no estás sacando 1.000 pesos, tú sabes eso, ¿no? Ustedes saben, sacas 700, claro. Pero como, claro, tú no sacas una luca, sacas 700, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, entonces la discusión ya, si en otro banco particular, teniendo un saldo, sí, teniendo un saldo, el girar en el cajero te sale, comillas, gratis, pero teniendo un saldo adentro de la cuenta, bueno, ¿por qué el Banco de Estado no puede aplicar lo mismo?
La respuesta, porque, ¿verdad?, el Banco Estado fundamentalmente apunta a personas que a lo mejor no tienen demasiado saldo en la cuenta, obvio, ¿verdad? Entonces ya decir una respuesta. Pero siempre eso está en discusión, ¿ah? Entonces, y sobre todo con el advenimiento de tanta caja auxiliar, pues, no sé, caja vecina, sencillito. Entonces, hay un dato curioso, ¿eh? Que los bancos, la gente que tiene otras cuentas corrientes, cuentas las más caras, no les cobran por giro. Le cobran por giro, ya. Así, y no así a la gente que tiene menos, que tiene menos. Debería ser. Claro. Les cobran. Les cobran. Con un criterio social debería ser como al revés. Claro, debería ser verdad. Claro. O sea, porque como, pues, imagínate, porque un tiempo fue el tema de los giros diferidos, ¿no? ¿Verdad? Que me parece que era hasta 6 el semestre. Pero, pero el temita de que por cada giro, por cada incluso llamada para saber tu saldo te empiezan a cobrar. Claro, entonces todo eso empieza a causar la duda si de verdad estamos en proceso de un banco social. Obviamente más social que otros, obvio, ¿ya? Quienes somos clientes de otros bancos nos cobran hasta porque somos feos, imagínate todo lo que me cobran a mí, ¿ya? Bueno, entonces, también, pues tú, no sé, un pariente, un hijo, ¿cierto? Te digo, mamá, tal cosa, ya, papito, mamita, corazón, ya, te refiere, mátate. 5.300. Entonces, ¿qué le ocurre? Ese dinero también se te cobra, el servicio. Yo no digo que no se cobre, pero buscar la manera, ¿verdad?, que a lo mejor, teniendo, ¿verdad?, un supuesto criterio social, no afecte tanto al bolsillo de los más necesitados, creo yo, ¿ya? Y no que me quede a diputado, pues es una realidad, ¿ya? Bueno, entonces, finalmente pierde Ibáñez, ¿verdad? El presidente Ibáñez, ¿verdad?, a pesar de, insisto, su enorme popularidad inicial, no logra generar un sucesor y el poder nuevamente es disputado entre los partidos tradicionales. Se forman distintas candidaturas para suceder a Ibáñez. Ya la derecha ahí, ¿verdad?, va a llevar como candidato a Jorge Alessandri, que había sido ministro de Hacienda de Gabriel González Videla y también gerente durante muchos años de la papelera en Puente Alto, ¿ya? Él mostraba como plus personal, ¿verdad?, su autoridad, y de hecho, para muchos el hombre más austero de la política chilena, vamos a dar alguna anécdota al respecto, pero apoyado fundamentalmente por el Partido Liberal y el Partido Conservador, y él se sentía hombre igual de derecha, pero él nunca fue militante, ¿ya? Por otra parte, a pesar de que ya había postulado contra Ibáñez, en esta oportunidad del 58, Salvador Allende se lanza a la carrera política ya con más probabilidades de ganar, ¿cierto? Más grupos de izquierda, ¿verdad?, empiezan a ver en Allende un líder que congregaba, ¿verdad?, adhesión. Allende había sido senador, ¿verdad?, ministro de Salud de Aguirre Cerda. Allende, la familia original del presidente Allende era de Valparaíso, su papá y su abuelo médicos, ¿ya? Él, miembro de la masonería, o sea, el hombre con contacto, con pedigrí, ¿ya? Este líder de la izquierda chilena. Pero lo que muchos mejor no contaban, hubo dos candidatos más que no estaban en los cálculos de mucha gente. Uno fue Eduardo Frei Montalva, candidato de el ya llamado así Democracia Cristiana, ¿ya? Antes se llamaba Falange Nacional. Bueno, ahí ya, para el 58, ¿verdad?, Eduardo Frei encabezó este partido demócrata cristiano, así tal cual. Fue producto de la fusión de la Falange Nacional, que había sido alguna vez parte del conservadurismo, el Partido Conservador Cristiano y otros pequeños grupos de esa misma tendencia, ¿verdad?, que ellos pretendían ser una alternativa frente al socialismo. Es decir, podemos crear justicia, ¿verdad?, pero a partir de los postulados del Evangelio. Y de hecho el propio Frei, sin ser un presidente confesional, pero él era muy católico, estaba por esa línea, de la línea más avanzada en lo social de la iglesia. Y hubo un cuarto candidato, que este sí que nadie se lo esperaba, y dice que fue decisivo. Y de hecho, por ejemplo, si uno escucha ese nombre o ese apodo, hasta el día de hoy de repente surge algunos políticos en la actualidad, políticos pequeños, digamos, en cuanto a arrastre, que logran quitarle voto a uno más grande, se le dice de esa misma forma, el famoso cura de Catapilco, ¿ya? Antonio Zamorano Herrera. Había sido cura, de verdad, ahí en el pueblo de Catapilco, ahí pasaba la cuesta del Menor, ¿ya?
Entonces, él también levantó su candidatura, pintoresca en un momento dado, inofensiva para muchos, pero después vamos a ver cómo el Curi Catapilco, así se hacía llamar, ¿verdad? Antonio Samuel Herrera, fue decisivo. ¿Por qué? Porque los votos que sacó ese señor fueron justo los votos que le permitieron, ¿verdad?, a Alessandri ganar. Jorge Alessandri, ¿verdad?, gana, pongámosle, por 30.000 votos. ¿Y saben cuánto sacó el Curi Catapilco? 80.000 votos. O sea, para muchos, si no hubiese ido el Curi Catapilco, ¿verdad?, hubiese ganado Allende, ya en ese momento, el 58. Estaba olvidando otro candidato, Luis Bozay Leiva. Luis Bozay Leiva, él era del ala más radical del radicalismo, justamente, ¿ya? Que tuvo un cuarto, quinto lugar, por ahí no figuró finalmente, ¿ya? Entonces, pero el Curi Catapilco, ¿verdad?, fue bastante decisivo. Bueno, candidato a la elección presidencial de 58, se presentó bajo la imagen de una figura apolítica e independiente, aunque apoyado por los partidos Conservador Unido y Liberal, además otros sectores menores. Venció en las elecciones con un 31,2% de los votos, 389.909 votos, eso fue lo que sacó don Jorge, siendo ratificado su triunfo en el Congreso Pleno, gracias al apoyo radical, por lo que asumió la presidencia, como se tiraba en ese momento, el 4 de noviembre de 1958. ¿Ya? En ese tiempo hubo varios presidentes, Ibáñez en su segundo periodo, Alessandri, Frei Montalva y Allende, que asumieron la presidencia el 4 de noviembre. Bueno, Jorge Alessandri sostenía que Chile, para superar el subdesarrollo, solo necesitaba una buena administración. Por eso que se le habló del gobierno de los gerentes. Gobierno de los gerentes, es decir, él veía que Chile era una gran empresa y para administrar una gran empresa, decía don Jorge, había que tener buenos gerentes. Los hechos van a demostrar que evidentemente no es lo mismo el manejo político que gerencial. A veces es necesario una muñeca política, un manejo. ¿Te das cuenta? Porque la política no es tan simple, muchachos. Claro, porque en una empresa, ya, está fulano de tal, fulana de tal, él es el jefe, es la jefa, manda, administra. En cambio, en un país tienes que dejar contentos a unos y a otros. ¿Ya? De repente, pucha, sobar la espalda, a veces, ¿no es cierto?, pegar un latigazo. Todos son habilidades que tiene que tener un mandatario. De repente hay que golpear la mesa, pero de repente eso también habla con dulzura. ¿Te das cuenta? Por eso el liderazgo a veces no es fácil. ¿Ya? Ahora, también algo positivo y generante la autoridad, pero algo negativo un poco de don Jorge Alessandri, dicen que unos viejos más agrios que le ha tocado ser presidente de Chile, ¿ya? Un viejo pesadísimo, ¿ya? Honesto como él solo, pero el caballero que era complicadito. Todos lo reconocen, incluso hasta sus partidarios. Una mirada siempre como don Jorge, siento que ahí algo aparece ahí, déjalo ver. Ya. Don Jorge Alessandri como que daba sensación siempre como que te estuviera como criticando así, una cara así como reprobatoria tenía don Jorge Alessandri. Caballero se las traía, tenía su genio el hombre. Anécdota de su por así decirlo, no generosidad, que no era generoso, era más apretado, de su honradez, esa es la palabra, austeridad. ¿Ya? Se estilaba siempre que cuando el presidente de Chile asumía, ya nombraba su gabinete y terminaba ese día con una cena en La Moneda, una cena, ¿ya? Los ministros, ¿cierto? Era como una suerte, como primera reunión de trabajo, pero como cena. Ya, bueno. Van los ministros, ¿verdad? El presidente, ¿no es cierto?, lo está esperando con un brindis, ¿no es cierto?, unas galletas de champaña. Y todos los ministros pensaban que el presidente iba a hablar, por supuesto, después lo iba a hacer pasar al salón de la cena. Ya, pues termina el brindis, se comen las galletas y el presidente le dice, entonces los espero mañana a las 9 de la mañana y empezamos a trabajar. No había cena. Alessandri la eliminó, ¿sabes? Porque considero que es innecesario. Eso era más o menos don Jorge Alessandri, para que ustedes vean. ¿Ya? Bueno, ya les conté en su tiempo el tema de lo que pasó, casi lo que pasó con el Mundial de Fútbol. Bueno, esa sería la gerencia para Chile, al estilo del sector privado. Y siguiendo esta idea se rodeó de un equipo técnico formado por abogados, Ministerio de Justicia, Relaciones Exteriores e Interior, ingenieros, obras públicas y médicos, salud y previsión social. Gobernaría con la derecha, que llevaba 20 años alejada del poder durante todo su sexenio. Ya, claro, nunca hubo ningún ministro, digamos, del centro izquierda, pero sí liberal, o sea, bien cercano al centro. Otra característica de don Jorge, reconocido por sus detractores incluso,
que él vivía cerca de La Moneda, vivía a unas cuadras, calle o pasaje Phillips, en pleno centro de Santiago. Entonces contaban de que él rechazó que le entregaran un vehículo fiscal para su uso, porque él vivía a 2 cuadras, según él. Ya, entonces terminaba la Moneda y él no se iba a comerse un barro lujo como el otro, no, él se iba a la casa, ¿ya? Y hay un carabinero que lo seguía de lejos, porque al presidente no le gustaba que lo escoltara, pero es el presidente de Chile, o sea, no es cualquier persona, o sea, y el carabinero contaba después que lo seguía de lejos, porque si el presidente se daba cuenta, se molestaba mucho. Entonces terminaba su trabajo, 6 de la tarde, pongámosle, pasaba un kiosco, compraba la segunda, y se iba para su casa. Entonces, era su característica, una austeridad tal vez un tanto excesiva. Claro, porque cuando la austeridad es excesiva, también se podría confundir con tacañería. Entonces, ahí está la temática. ¿Qué obra realizó Jorge Alessandri? Bueno, cambio del peso por el escudo. Durante ese periodo, hasta el inicio del régimen militar, ¿verdad?, la moneda chilena se llamó escudo, no peso. Pavimentación del camino longitudinal sur, lo que es la Panamericana, que decimos nosotros, ¿cierto?, hacia el sur. Reconstrucción del sur por los sismos de mayo del 60. Ese fue el terremoto que casi echa abajo el mundial. La famosa frase, cuando recibió a los dirigentes, ¿verdad cómo era? Con esto, olvídense del mundial, así les dijo. Costó convencerlo. Los famosos DFL2, que eran departamentos, ¿verdad?, bajo la supervisión de Corby, Corporación de la Vivienda, ¿no?, que tenían como objetivo dar casa fundamentalmente a los grupos medios. Construcción de más de 100 escuelas primarias en nuestro país. Eso ya había sido iniciado por los gobiernos radicales, ¿ya? Y se establece que la televisión esté bajo el control de las universidades, especialmente, bueno, aquí en la zona, ¿verdad?, el primer canal, UCB, televisión, ¿verdad?, hoy día TV+, y después la Universidad Católica tuvo su canal, hoy día Canal 13, que ya no es de la Universidad Católica, y la Universidad de Chile también tuvo su canal, lo que era en su momento dado el Canal 9, después Tele 11, que hoy día es Chilevisión, pero hace tiempo ya es aparte, es privado. También se fundó la CORA, Corporación de Reforma Agraria, ya el INDAP, que subsiste todavía el INDAP, ¿no es cierto? Todo eso aquí está en calle Freire, ¿eh?, cerca de la Corbe, por ahí está el Ministerio de Agricultura e INDAP. Y Entel, que también hoy día es una empresa privada, porque fue comprada por los españoles, ¿verdad? Pero Entel, como empresa nacional de telecomunicaciones, nace como una empresa estatal. La Torre Entel data de esa época. Como Torre Entel en Santiago. Bueno, le dejamos esta actividad. Recuerden que mañana tenemos segunda clase. Y el fin de gobierno de Alessandri, ¿verdad? Hoy día, bueno, solamente señalarles que lo mismo que le pasó a Ibáñez, Alessandri no pudo abrochar el fin de su gobierno con posibilidades reales de que alguien de sus filas ganara. ¿Ya? Y ahí se impone esta nueva figura emergente de Eduardo Frei, que ya había tenido una buena votación en el 58. ¿Ya? Y ahí el 64 gana por primera vez por mayoría absoluta. Vamos a ver nosotros mañana cómo la derecha va a apoyar a Frei por una cuestión muy anecdótica, el famoso naranjazo, ¿verdad? Lo va a apoyar decididamente. Y Frei va a ganar, ¿no es cierto? Y la democracia cristiana, ese es su emblema, ¿no, verdad?, va a gobernar hasta el año 70, la democracia cristiana. Bueno, pues aquí están las preguntas esenciales, ¿ya? Son de temas, fundamentalmente. Todo esto está en el Power. Tal vez la última un poco implica investigar. Pues leo la última, dice, investigue qué evento deportivo mundial se realizó durante el gobierno de Jorge Alessandri. ¿Ya? Mundial de fútbol, lo he dicho ya varias veces. ¿Ya? ¿Qué ciudades fueron sedes? Ya fueron 4. Ustedes busquen las cuáles fueron. Ya, pues, después esto parece programa deportivo. ¿Ya? ¿Qué país resultó campeón y en qué posición terminó Chilito? ¿Ya? Acuérdense del rock del mundial, pues en el mundial del 62, ya. Nuestros abuelitos y bisabuelitos cantan, ¿verdad? Eso. ¿Ya? Así se puede entretener también en esa pregunta esencial 3. Porque no tenemos nada, lo haremos todo, dijo uno de sus dirigentes, Carlos Dirborn.